Hola a todos. Suscríbete si aún no lo has hecho y disfruta del contenido. Parte 2. Después de todo este alboroto, me apresuré a volver a la casa en la que solía vivir. Mientras salía de mi coche, María Fernanda salía del suyo de al lado. Se acercó y me preguntó si había alguna novedad. Le conté brevemente lo sucedido. Estaba muy disgustada. Sabía por lo que estaba pasando. Después de prometerme que me escucharía cuando quisiera hablar, nos separamos y seguí mi camino hacia la casa. Andrea tenía un aspecto desmejorado en bata. Desapareció en el dormitorio en cuanto crucé la puerta. Los niños rebuscaron en la despensa en busca de bocadillos, pero fue en vano. Los recogí y los llevé fuera de nuevo. También cogimos algo de comida para Andrea. Cuando les pregunté, admitieron que su madre no les había dicho ni una palabra en todo el día. Como no les preparaba el almuerzo, cogían lo que podían de la despensa. El hecho de que los niños se estuvieran muriendo de hambre era una situación intolerable. Recogí a los niños, me fui del motel y volví a casa, aunque a una habitación libre. Volvimos a salir y por la noche entramos en una tienda para aprovisionarnos de comida. Al día siguiente llamé al trabajo y les dije que llegaría tarde. Preparé a los niños un desayuno saludable y llené sus fiambreras antes de empujarlos a la puerta para que fueran a la parada del autobús. En respuesta a un mensaje telefónico de su trabajo. Llamé a su empresa y les dije que Andrea estaba enferma. En el trabajo, le expliqué a mi jefe que necesitaba una jornada reducida. Así se estableció el patrón para las 2 semanas siguientes. Enviaba a los chicos por la mañana, me reunía con ellos al final del día, hacía la compra y cocinaba. Ellos ayudaban en las tareas domésticas. Vi cómo Andrea se recuperaba poco a poco. En una semana ya se vestía, se maquillaba y comía. Apenas nos hablábamos directamente. Todas las noches, antes de irme a la cama, le daba la oportunidad de iniciar lo que estaba casi seguro iba a ser nuestra última conversación sobre nosotros, pero ella nunca me ofrecía nada. Cada 2 días, más o menos, llegaba a casa y pillaba a una u otra de sus amigas en casa. Siempre se marchaban al poco rato, normalmente lanzándome una mirada de reproche. Me enfadé tanto que fui a la comisaría y cogí mi portátil. Envié un correo electrónico a todas las personas de nuestra libreta de direcciones con 2 simples frases. Queridos amigos, en este momento David y Andrea tienen problemas matrimoniales porque David pilló a Andrea engañándole. Si no os lo creéis, venid a preguntarle a David, que tiene pruebas en video. Las miradas y, de hecho, las visitas cesaron. No me alegré de mis actos, pero el divorcio polariza los grupos de amigos. No quería empezar una batalla con todos los que estaban de su lado solo porque ella no tenía la fuerza o el valor de decirles la verdad. Nadie me pidió ver el video. Mantuve la cordura visitando a María Fernanda cada 2 días más o menos. Se ha convertido en una mejor amiga que nunca. No creo que a Andrea le gustara mucho. Un sábado fui y María Fernanda y yo vimos a Andrea mirar la casa de María Fernanda desde la ventana de su habitación todo el tiempo que estuve allí. A mediados de la segunda semana, Andrea se sentía lo bastante fuerte para volver al trabajo y, al día siguiente, cuando llegué a casa, la encontré preparando la cena. Sin embargo, nunca me miraba a los ojos y evitaba quedarse a solas conmigo. No sabía si había estado en contacto con Marcos. Envié el clip a la mujer de Marcos y recibí una sincera respuesta de agradecimiento. Se encargó de que le atendieran en el hospital. Aún no estaba claro si sus órganos íntimos llegarían a funcionar. El otro acontecimiento importante de aquellas 2 semanas fue la visita a un abogado. Tras explicarle nuestras circunstancias, sugirió que a Andrea se le concedería la custodia, una casa, la manutención de los hijos, la pensión alimenticia, y demás. Leonardo tenía edad suficiente para decidir con qué progenitor quería vivir, pero Jesús no. El abogado me explicó que los tribunales siempre deciden mantener a los niños juntos y suelen ponerse del lado de la madre. Pensé que era lo correcto. En mi opinión, la madre media es mejor madre que el padre medio. Por supuesto, hay excepciones. Cuando se hizo evidente que no iba a echárselo en cara, me explicó amablemente el proceso y dónde ir para conseguir formularios y otros suministros. Yo ya sabía que no tenía ningún recurso contra su empleador. La legislación local no es así. Probablemente podría hacer que los despidieran,
Pero eso me afectaría negativamente en cuanto a la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. Irónicamente, fue el miércoles cuando Andrea inició esta conversación. Yo estaba tumbado en la cama con las luces apagadas cuando ella llamó suavemente a la puerta y entró. Sabía que esa noche se había bebido casi toda una botella de vino. Apagó la luz y se sentó en el borde de la cama. Tenía la cara ensombrecida porque la única fuente de luz provenía del pasillo. Me senté. ¿Me quieres, David? Sí. No puedo deshacerme de un sentimiento que tengo desde hace 17 años. ¿Hablabas en serio cuando dijiste que esperabas desesperadamente que pudiera darte una razón que te convenciera de quedarte? Sí, Andrea, todavía lo espero fervientemente. Le hice saber que estaba dirigiendo. Finalmente ella continuó. Simplemente no puedo, David. Te quiero, pero no puedo justificar lo que he hecho. Te ruego que me des 3 meses. Veré a un consejero y tal vez él pueda explicárnoslo juntos. He estado pensando en esto durante mucho tiempo. Lo siento, Andrea, no puedo esperar tanto. No es justo para mí o para los chicos mantener las cosas en espera tanto tiempo. No puedes pensar en una razón para lo que hiciste, porque no la hay. Se acabó, Andrea. Su reacción a mi respuesta me sorprendió. Creo que fue impulsada por la frustración y la culpa. Andrea siempre ha tenido problemas para asumir la responsabilidad de sus acciones. Eres un maldito santurrón. Nunca ibas a escuchar una palabra de lo que dijera, ¿verdad? Si te movieras un centímetro, te invitaría a mi cama y te patearía el culo. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad, cariño? Nada de sexo para David mientras su mujer se lo está pasando en grande. Era tan inusual en Andrea que sospeché que se había vuelto loca. Entonces recordé el vino. Después de que me diera un portazo, pasé otra noche en vela. Al día siguiente estaba en casa cuando me fui a trabajar, pero esa noche no volvió. Lo comprobé y faltaban algunas de sus cosas. Volvió a aparecer 3 días después sin dar explicaciones, pero con un ojo morado y el labio hinchado. La razón de la primera parte se hizo evidente esa misma noche. Tenía la costumbre de consultar nuestro saldo bancario en Internet todas las noches. Vi una transferencia a un bufete de abogados local por un importe similar al del anticipo. Supuse que ella había acudido a un abogado que le había aconsejado que se pondría en desventaja si abandonaba el hogar familiar. Un correo electrónico esa noche aclaró el resto del misterio. Era de la esposa de Marcos. Para tu información. Estuve en el hospital hoy para discutir mi divorcio con Marcos. Su esposa estaba allí sosteniendo su mano. Lo siento, pero perdí los estribos por un momento. Podría ser que, dándose cuenta de que había perdido su última oportunidad de reconciliación, Andrea esperaba cabalgar hacia el atardecer con su amante. Por lo que había oído, era poco probable que volviera a tener órganos íntimos funcionales. Fui a la habitación de Andrea para la siguiente etapa de la discusión. Andrea, después de esa noche, era bastante obvio que nuestro matrimonio había terminado. Por primera vez en mucho tiempo, me miró a los ojos antes de asentir levemente. Ambos vimos cómo se tramitaba el divorcio de María Fernanda. Para cuando los abogados terminaron, nadie más que ellos tenía nada. Puede que no pueda seguir casada contigo, pero eso no cambia el hecho de que aún te quiero, y la idea de que acabemos odiándonos me da náuseas. Tenemos que terminar este proceso con un frente unido, si no por nuestro bien, por el de los niños. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo sobre el proceso de divorcio sin abogados? Así, ambos podremos salir de esto con todos nuestros bienes intactos. Vi la sabiduría de eso en sus ojos. Teníamos suficiente para vivir modestamente pero bien. Si se lo hubiéramos contado todo a los abogados, al menos uno de los dos habría tenido que encogerse de hombros. Supongo que los abogados con los que se reunió no la convencieron de que no sería ella. Vas a tener que hacer todo el trabajo, David. No quiero el divorcio. No creo que pueda generar suficiente entusiasmo para hacer nada de eso. No te preocupes, Andrea, estoy feliz de hacer el trabajo preliminar. Pospuse la próxima discusión por 2 días. No quería demostrar que ya había investigado bastante. De nuevo, fui yo quien inició la discusión después de que los niños se fueran a la cama. Vale, Andrea, he investigado esto, y parece que hay 2 caminos que podemos seguir.
O bien podemos vivir separados durante 12 meses, o bien podemos asistir a 3 sesiones obligatorias de asesoramiento estatal. Si después de 3 sesiones el consejero está convencido de que nuestro divorcio es irreversible, emite un certificado que adjuntamos a la demanda de divorcio. Vi cómo a Andrea se le iluminaban los ojos de esperanza al oír hablar del asesoramiento, y cómo se le oscurecían al darse cuenta de lo que se le iba a pedir que confesara públicamente. Al final, se limitó a asentir. Bien, según tengo entendido, ambos rellenamos una demanda de divorcio y la registramos en el juzgado de familia y ellos se encargan de organizar el asesoramiento. Junto con la demanda de divorcio, presentamos un acuerdo de manutención de los hijos que debe ser aprobado por el organismo de manutención de los hijos. Solo quieren saber que habrá dinero suficiente para mantener a Leonardo y a Jesús, para no tener que desembolsarlo por ellos. Un plan de crianza es un acuerdo de derecho común entre nosotros sobre cómo pensamos tratar a los niños. Este último no es obligatorio, pero sí muy recomendable. Es un acuerdo de separación que detalla cómo separamos todo lo demás. Si lo hacemos todos nosotros e invitamos a amigos como testigos, debería ser muy barato y fácil. ¿Quieres que empiece a redactarlos? Al final obtuve un asentimiento a regañadientes. La tarde siguiente rellenamos juntos la petición de divorcio por Internet. Andrea no fue de mucha ayuda, pero tampoco se interpuso. Al día siguiente, recibimos la confirmación y a la semana siguiente una empresa de asesoramiento se puso en contacto con nosotros. El asesoramiento duró 2 semanas y fue mucho más interesante de lo que esperaba. La asesora era una mujer y, aunque estaba claro que solo hacía su trabajo, también era obvio que lo hacía bien. En la primera sesión nos limitamos a exponer los hechos. Andrea habló muy poco, dejándome a mí como principal interlocutor. La señora insistió bastante en que Andrea enumerara las razones de su falta, pero Andrea guardó silencio. Creo que en el fondo pensaba que si me daba una buena razón, la perdonaría. La consejera programó una sesión individual para Andrea y otra para mí 2 días después. La sesión de Andrea debía durar 2 horas el lunes siguiente. Hasta ese día se mostró cada vez más retraída y resultó ser una sesión de 3 horas y media. Estudié su comportamiento cuando regresó, en busca de alguna pista, pero en cualquier caso lo único que vi fue una creciente reticencia a encontrarme con la mirada. No dijo nada sobre su sesión con el consejero. Mi sesión también estaba programada para 2 horas, pero duró menos. El consejero era muy formal. Señor Cruz. Debe saber que su mujer me ha autorizado a contarle todo lo que considere oportuno sobre nuestra sesión de lunes. En primer lugar, puedo confirmar lo que ella me dijo, que usted habría estado dispuesto a continuar su matrimonio si ella le hubiera dado una excusa razonable para sus acciones. Sí, eso es exactamente lo que le dije. Tengo que decirte, sin embargo, que la carga de la prueba sería muy pesada. Algo que me hiciera olvidar que me partió el corazón por la mitad, se puso uno de los trozos en la mano y luego me hizo verla orinar sobre él. El consejero me miró fijamente y luego suspiró. ¿Por qué siempre acudís a mí cuando ya es demasiado tarde? No puedo responderle en general a esa pregunta, pero sí en mi caso particular. Ella se limitó a enarcar una ceja. Lo tomé como una señal de que quería que continuara. Imagino que la gente va a consejeros cuando cree que su relación tiene problemas. Yo nunca tuve ni idea. Hasta donde yo sabía, teníamos una familia maravillosa y un matrimonio perfectamente feliz. Ella nunca se quejó de nada que tuviera que ver conmigo o con nuestra relación. ¿Por qué ir a un consejero cuando todo parece estar bien? Sí, eso va con todo lo que dijo Andrea. De todas las excusas que me dio, nunca te mencionó. De hecho, cuando le pregunté sobre su relación, sonaba casi idílica. Por mi experiencia en estos casos, sé que son los maridos los que más sufren. Es difícil para ellos recuperarse del shock de haber sido cogidos por sorpresa. Hizo otra pausa para respirar hondo. Permítanme que anteponga mis siguientes declaraciones diciendo que me doy cuenta de que no se están comunicando muy bien. Asentí con la cabeza. Tu mujer te quiere mucho y lamenta profundamente lo que ha hecho. La culpa la está matando y en este momento no tiene fuerzas para afrontarlo. Sería justo que le dieras más tiempo para asimilarlo. Lo siento, pero en el momento en que me hizo saber que era capaz de semejante engaño, dejé de luchar limpiamente. Entiendo.
Andrea también es consciente de que sabes que fue a visitar a su amante al hospital. Teme que lo hayas interpretado como su deseo de tener una relación con él. Ella piensa que es solo decencia común de su parte. Quiere que sepas que te defendió cuando él te acusó de destruirle deliberadamente los testículos para siempre. Mi sonrisa de comemierda le hizo sonreír. Gracias por eso, señor Cruz. Los asesores, más que nadie, necesitamos reírnos de vez en cuando. Entonces, ¿dónde estábamos? Bien, su defensa. Les diré lo que dijo ella y luego les daré mi análisis, pero solo quería advertirles de antemano que nada de esto es muy convincente. Nunca sucede en casos de matrimonios previamente felices. ¿Por qué no acabamos de una vez, Doc? Así es. Bueno, Andrea debe haber repetido 50 veces que sabía que lo que hacía estaba mal y que tú nunca lo aceptarías. Como en todos esos casos, nunca se preocupó por tu reacción porque nunca se le ocurrió que te enterarías. Ella hizo una pausa, en parte esperando que yo llenara ese vacío de conocimiento. Permanecí en silencio. Bueno, la causa subyacente es casi tan antigua como el tiempo mismo. Tu mujer empezaba a temer la mediana edad cuando apareció un hombre más joven y atractivo que se interesó sexualmente por ella y la persiguió. Como mujer, se sintió muy halagada. Se resistió durante mucho tiempo hasta que él pareció darse por vencido. Fue entonces cuando se rindió. En un nivel subconsciente pensó que eso significaba que ya no era atractiva y que eso hería su ego. Creo que al final lo justificó convenciéndose a sí misma de que le quería. Insistía en que él siempre la llevaba a comer primero. Daba la impresión de que el sexo era algo con lo que tenía suerte después de una cita. Ella huía a los días de su juventud, cuando la vida era más sencilla. Creo que nunca se trató de sexo, David. Era solo el precio que ella tenía que pagar para continuar la aventura. Tu mujer enfatizó que nunca tuvo sexo sin protección con él y que nunca le faltó el respeto a vuestro dormitorio marital, y que todas sus actividades tenían lugar en el sofá. Por supuesto, usted sabe que ella utilizaba su casa, por lo que los gastos de motel nunca aparecieron en ninguno de los registros de sus tarjetas de crédito. Sus gastos de comida eran modestos y pagados en efectivo. Asentí con la cabeza. Hasta ahora, todo tenía sentido. Tu esposa estaba realmente conmocionada cuando se dio cuenta de que ella había dejado de tener relaciones sexuales contigo durante prácticamente todo el tiempo que duró la aventura. Se quedó aún más desolada cuando le hablé de otros aspectos de vuestra intimidad, y de repente se dio cuenta de que habías dejado de besarla un mes antes del final. Supongo que fue entonces cuando empezaste a sospechar de ella. Volví a sentir. Me vi obligado a señalarle que, como se había convencido a sí misma de que lo amaba, inconscientemente cualquier intimidad contigo era percibida como engañarlo. Es increíble los castillos de aire que construyen algunas personas. ¿Qué dicen, Doc? Los neuróticos construyen castillos. Los psicóticos viven en ellos y los psicólogos cobran el alquiler. Ja, 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 touché. ¿Había alguna otra excusa, Doc? No, nada que valga la pena tomar en serio. Sin embargo, le prometí un pequeño análisis. En mi opinión, tu esposa lo engañó por la misma razón que la mayoría de la gente. Ella tuvo la oportunidad y no tuvo la fuerza o la voluntad de resistirse. También opino que tu esposa sufre una depresión leve o incluso una forma leve de psicosis. Le recomendé que acudiera a un profesional. La mayoría de las personas deprimidas tienden a ser autodestructivas. Terminaré diciendo que dado el remordimiento que muestra y el sincero arrepentimiento que siente, con la medicación adecuada es poco probable que vuelva a engañar. ¿Algo de esto te parece suficiente? No dudé. No. No lo suficiente. Ella sonrió, buscó en una carpeta y me entregó un sobre. ¿Qué es esto? Es un certificado de regalo válido en cualquier juzgado para un divorcio. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta farsa había terminado mucho menos dolorosamente de lo que esperaba. Señor Cruz, me gustaría saber cómo la atrapó. Estoy escribiendo una tesis sobre traidores y estoy tratando de reunir algunas estadísticas. Quizá agradecí que no intentara culparme o presionarme para que apoyara un matrimonio sin amor. Fuera cual fuera el motivo, le conté cómo Marcos cogió un taxi hasta mi casa porque su mujer estaba vigilando su coche, y cómo viajaron a comer en el coche de Andrea.
La consejera sonrió cuando oyó lo del ajuste del asiento y la avería de la bujía. Bueno, eso es original, gracias. Nos separamos y me fui a casa. Llegué antes de que los niños volvieran de sus actividades extraescolares. Andrea me esperaba con una expresión ligeramente expectante. No soy una persona cruel, así que me senté frente a ella y le puse el sobre delante. Su cara se estiró al leerlo y luego adoptó una expresión sumisa. Entonces supongo que eso es todo, David. Lo siento y sé que he perdido tu respeto, pero créeme cuando te digo que te quiero. Solo se me ocurre una forma de demostrártelo, y es apartándome de tu camino. No me opondré al divorcio y estoy de acuerdo en que hacerlo nosotros mismos es la mejor salida. Espero que puedas superar mi traición y tener una buena vida conmigo como compañera. No tienes que mudarte ahora mismo, ¿verdad? En ese momento, sus emociones empezaron a descontrolarse. Se levantó bruscamente y se alejó, pero se detuvo antes de que la oyeran. No sé si nuestro consejero lo ha dicho hoy, pero no me había dado cuenta de que te había cortado tan bruscamente. Lo lamento junto con todo lo demás. Si te apetece utilizarme, ya sabes que estoy en el dormitorio, al otro lado del pasillo. Con esas palabras, ella se marchó. Todo el episodio habría sido muy conmovedor si no me lo hubiera esperado. Verás, yo seguía monitorizando la escucha de nuestro teléfono. Escuché su plan de contingencia con su mejor amiga Camila. Mantén las cosas amistosas, intenta volver a caerle en gracia y adormécelo para que te dé más bienes de los que te corresponden. Toda esta conversación me recordó una de esas historias trilladas. Hermanos y hermanas que viven en amistad y hermandad hasta que se anuncia el testamento de sus padres y rápidamente se disuelven en el frenesí de la división de bienes. Hice la cena para los niños. Terminamos y limpiamos y Andrea no apareció. Decidí que a los niños ya se les había ocultado suficiente información. Fui a la habitación de Andrea para pedirle que me acompañara a contárselo a los niños. Su respuesta me enfureció más de lo que esperaba. Hazlo tú, David. No puedo enfrentarme a ellos todavía. Maldita puta cobarde. Tú te lo buscaste, ahora quieres esconder tu puta cabeza en la arena como un avestruz mientras yo hago todo el doloroso trabajo con nuestros dos inocentes hijos. Estaba tan lejos de la forma en que me había dirigido a ella que se quedó boquiabierta. Cometió el error de mirarme a los ojos y vio la profundidad de mi desprecio. Se tapó la cara con las manos mientras yo salía corriendo por la puerta. 4 minutos después, se reunió con nosotros en el salón, muy tímidamente. Como era la última en llegar, tuvo que sentarse sola en una silla mientras nosotros tres nos sentábamos en el sofá. Supongo que antes de esta conversación, los chicos habían investigado un poco sobre lo que es realmente el adulterio. No paraban de interrumpir mis explicaciones haciéndole a Andrea preguntas muy difíciles. ¿Por qué? ¿Cómo pudiste? ¿Pensabas en tu familia cuando hiciste esto? ¿Pensabas en nosotros? Andrea no podía responder a ninguna de ellas, su mirada se hundía cada vez más a medida que le llovían las preguntas. Finalmente, cuando les hice saber que sus padres pronto vivirían separados, ambos expresaron su deseo de quedarse conmigo. Reconozcámoslo, yo siempre era el divertido, el que los sacaba a pasear a parques, de excursión, a hacer deporte, y su madre había estado emocionalmente ausente durante mucho tiempo. Los adolescentes tienen una capacidad de memoria como una patata cocida. Su deseo de vivir conmigo hizo que Andrea se sentara y tomara nota. Chicos, en casos así, las madres casi siempre se quedan con la custodia de los niños. Me miró atentamente. Casi podía oler a los abogados. Me sorprendió tanto que no respondí de inmediato, permitiendo que Leonardo entrara primero. No me parece bien, mamá. Papá no ha hecho nada malo, le estás apuñalando por la espalda, y él es el que sufre. Andrea no dijo nada. No había respuesta razonable a aquella simple afirmación. Las tranquilicé diciéndoles que su madre y yo aún no habíamos empezado a hablar de los detalles. Continué diciéndoles que los tribunales siempre han tenido en cuenta el interés superior de los niños. También hice hincapié en que el bienestar de los niños era el deber más importante del padre. La tarde siguiente, Andrea volvió a sorprenderme ofreciéndose voluntaria para redactar el acuerdo de manutención de los hijos y el plan de crianza, dejándome a mí el acuerdo de separación. Le agradecí la oferta y,
Recordándole que todo lo que hiciéramos debía ser en interés de los niños, acepté, invitándola a utilizar mi ordenador portátil. Concertamos una cita para hablar una semana más tarde. Durante la semana siguiente nos fuimos alternando, una cuidaba a los niños y la otra trabajaba con el portátil. El segundo día de esa semana, entró en mi habitación mientras leía para dormir y me recordó su oferta. La rechacé educadamente. 2 días después, mientras me dormía, se metió en la cama desnuda. Volví a rechazar su sexo, pero accedí a abrazarla hasta que se durmiera. Me fui cuando se durmió y a la mañana siguiente me encontró en el dormitorio principal. Después de eso, captó la indirecta. Exactamente una semana después, estábamos listos para empezar las negociaciones. Primero firmé un acuerdo de separación. Le dije que era un contrato civil que no tenía nada que ver con el tribunal de familia. Luego le expliqué los puntos principales. La casa iba a estar bajo el control del cuidador principal, nada de cambios en los testamentos, nada de deudas a nombre común, mantener nuestros propios planes de pensiones y hacer aportaciones previas para proteger el patrimonio de nuestra familia. En caso de que entraran nuevas parejas, acepté cubrir a los niños con mi seguro médico más generoso. Se llegó a la conclusión habitual de que el acuerdo era definitivo y vinculante y que, en caso de litigio, la parte perdedora correría con todos los gastos legales. Todos los activos líquidos se repartieron al 50%. Andrea estaba contenta con todo esto, pero enarcó las cejas cuando leí la frase en la que acordábamos no pagarnos mutuamente la manutención de los hijos. Empezó a discutir, pero le señalé que estaba relacionado con otros 2 acuerdos, por lo que no era apropiado discutirlo por ahora. Ella empezó diciendo que el plan de paternidad y el acuerdo de manutención de los hijos están relacionados. El plan de crianza, otro acuerdo de derecho consuetudinario, estipulaba quién era el cuidador principal y la proporción de tiempo que los niños pasarían con cada progenitor. Andrea me entregó un trabajo de investigación que concluía que, en general, los niños están mejor viviendo con su madre en caso de separación. Pasé por alto el hecho de que el documento había sido escrito por una mujer del Centro de Estudios de la Mujer y, por tanto, estaba claramente sujeto a la influencia feminista y dije que había oído informes similares. A Andrea le gustó. A continuación, presentó otro artículo del mismo instituto en el que se afirmaba que era emocionalmente perjudicial para un cuidador no principal dedicarse al cuidado más de 2 días por quincena. Le dije a ella que me fiaría de los expertos en este punto. Me ofrecía incluir en el acuerdo las mismas disposiciones sobre honorarios legales que en mi contrato, así como condiciones para que los niños no fueran entregados al Estado, y condiciones sobre Navidad, cumpleaños y días festivos. Satisfecha con mi aquiescencia, Andrea pasó al acuerdo de manutención de los hijos. Era el único acuerdo que tenía que ratificar un organismo público. Me explicó que había una fórmula basada en nuestros ingresos combinados, las edades de los niños y el porcentaje de tiempo que los niños pasaban en casa de cada progenitor separado. La fórmula daba como resultado que el progenitor que no tenía la custodia pagaba al cuidador principal 3.500 pesos por quincena. Le dije que confiaba en ella en esta cuestión. Me ofrecía explicarle qué gastos cubría el pago. Volvimos entonces al tema de la manutención de los hijos, el único contencioso en este punto. Le señalé que con una pensión alimenticia tan elevada y otras condiciones, la inclusión de una pensión alimenticia adicional significaba que el cuidador principal viviría bien, engordaría y sería feliz, mientras que el otro estaba condenado a una vida pobre y solitaria. Ella se ablandó y el tema se agotó. Andrea estaba obviamente sorprendida por mi falta de resistencia, pero cuando le dije que estaba actuando en el mejor interés de los niños, lo entendió. Le sugerí que si imprimíamos un nuevo acuerdo, podríamos firmarlo ahora y yo podría enviarlo. Así lo hicimos. Nos despedimos por la noche, dándonos las gracias mutuamente por haberlo hecho lo menos doloroso posible. 8 días más tarde recibimos una copia certificada del acuerdo de la agencia pertinente, en la que se indicaba que cumplía sus recomendaciones y se envió una copia al Tribunal de Familia. Ya teníamos copias acordadas de otros 2 documentos legales, solo necesitábamos firmarlos y que nuestras firmas fueran atestiguadas. Andrea quería que su amiga Camila fuera testigo, yo quería que mi amiga María Fernanda fuera testigo. Sugerí que convirtiéramos la ceremonia de la firma en una especie de velatorio con bebidas y aperitivos.
Así, el viernes siguiente, Andrea, María Fernanda, Camila y yo nos sentamos a la mesa de la cocina con copas de champán. María Fernanda apenas socializaba, pero estaba leyendo los acuerdos en su pesada carpeta de papel. Cuando terminó, me llamó la atención y enarcó una ceja. Mantuve una expresión neutra. Poco después, Camila volcó accidentalmente mi copa de champán. Se desbordó por la mesa y cayó sobre el regazo de Andrea. Ella se levantó de un salto, maldiciendo, mientras Camila y María Fernanda corrían al fregadero a por un trapo. Camila se disculpó y Andrea fue a cambiarse. Cuando todo se arregló, todos los implicados firmaron los dos acuerdos. Al día siguiente los llevé al juzgado de familia. Las dos nos quedamos un poco sorprendidas cuando nos citaron para la vista del divorcio. 6 semanas después estábamos las dos sentadas ante el juez. Nos explicó que, al tratarse de un caso R, es decir, en el que no intervenía ningún abogado, lo había examinado cuidadosamente para asegurarse de que se habían seguido las debidas garantías procesales. Confirmamos, y él aseguró, que ambos firmamos los acuerdos libremente y sin coacción, tras leer detenidamente cada uno de ellos. A continuación, incorporó los 4 documentos al expediente y los aprobó. Nos divorciamos automáticamente en 30 días sin ninguna objeción. Concluyó el proceso felicitándonos por un ejemplo perfecto de final amistoso y sin enfrentamientos de nuestra unión. Pasé el mes siguiente con los niños, recopilando una lista de pisos en alquiler. El día 32 llamé al juzgado para confirmar que no había objeciones. Invité a María Fernanda a unirse a Andrea y a mí para otra celebración. Una vez más nos sentamos en la cocina con champán. Bueno, Andrea, por 16 maravillosos años y 2 maravillosos hijos. Estamos fritos. Aquí hay una lista de pisos disponibles para alquilar, Andrea. ¿Cuándo te vas? Lo he visto en los dibujos animados, pero nunca pensé que lo vería en la vida real. El champán de Andrea se derramó por toda la mesa. ¿Qué demonios? Vas a tener que comprar algo un poco más modesto. Con tu sueldo, pagar 3.500 pesos quincenales de pensión no te va a dejar mucho dinero. Le pasé copias de los acuerdos certificados por el tribunal. Su cara estaba gris ceniza cuando abrió la carpeta y leyó. El cuidador principal, David Cruz, permanecerá en el domicilio familiar, pensión alimenticia de 3.500 pesos por quincena a cargo de Andrea Cruz, régimen de visitas 2 días por quincena. Apuesto a que estás empezando a arrepentirte de haber aumentado la manutención de los 2.500 pesos que figuran en la fórmula a 3.500 pesos por tu avaricia, ¿verdad? Sí, he estado escuchando tus llamadas a Camila. Por eso te oí reírte cuando le dijiste que olvidé estipular que la casa se vendería cuando nuestro hijo menor cumpliera 18 años. Tu avaricia no tenía límites, ¿verdad? Pero los niños. Si hubieras investigado en serio, en lugar de acudir a la escuela del feminismo avanzado, sabrías que los chicos de la edad de Leonardo y Jesús no necesitan tanto una madre como una figura paterna fuerte. Para que conste, Andrea, consideré que mi compromiso contigo terminó en cuanto dejaste que ese gilipollas hiciera lo que solo me habías prometido a mí. Después de eso, solo tuve que elegir entre 2 opciones mutuamente excluyentes, la armonía o el orgullo. Elegí el orgullo, pero me lo tragué el tiempo suficiente para que tu desconfianza hacia mí durmiera lo suficiente como para eliminar a los abogados de nuestras vidas. También tenía otras 2 opciones. ¿Quería mostrar a mis hijos cómo 2 personas que solían amarse se separaban maravillosamente? Tengo que decir que era tentador. ¿O quería enseñarles lo que es la justicia? Que cuando una persona abusa de la confianza de otra, le pasan cosas terribles. ¿Adivina cuál elegí, Andrea? Dejé que Andrea procesara todo esto. Vi cómo su confusión era reemplazada por determinación. Voy a luchar contra esto, idiota. Buena suerte con eso. Firmaste todos los papeles delante de 2 testigos. Te paraste frente a un juez y testificaste eso. Recuerda, Andrea, si pierdes, tienes que pagar todas las costas. ¿De verdad quieres empezar el resto de tu vida desde cero? Tengo testigos. Camila y María Fernanda testificarán que fui engañada. Miramos a María Fernanda. Este era el punto débil de mi plan. María Fernanda no tenía idea de lo que había hecho. Parecía avergonzada, pero no por mucho tiempo.
¿Cómo terminó mi matrimonio, Andrea? ¿De verdad crees que me pondría del lado de un marido infiel? Al ver su derrota total, Andrea parecía haber perdido la cabeza. No era una visión agradable. Podría haberme dolido si no recordara vívidamente lo mucho que había trabajado para fingir que aún la respetaba en los últimos meses. El hecho de que estuviera dispuesta a enviarme a un hogar para pobres, mientras ella misma habría disfrutado de un lujo comparativo, también ayudó. Al final se